Bueno, muy buenos días a todos. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy tiene que ver con los delitos contra el honor, previsto en el título segundo del libro segundo del Código Penal, a partir del artículo 189 del mismo. Como hacemos siempre cuando exponemos sobre estos temas, comenzamos hablando de la implicancia del bien jurídico protegido, es decir, como siempre decimos, no se puede entender el significado de ninguna figura prevista en la parte especial del Código Penal sin antes entender cuál es el interés vital protegido esencialmente por la misma. El concepto de honor es un concepto que ha mutado en el tiempo y podemos decir que actualmente rigen criterios distintos a los que eventualmente imperaban cuando se sancionó el Código Penal de 1921. Tradicionalmente el honor puede ser analizado desde dos puntos de vista, es decir, desde un punto de vista más bien, si se me permite, fáctico, que comprendería dos aspectos del honor. Por un lado, el honor objetivo, que es la consideración, la fama, la reputación que una persona tiene entre sus pares en su desenvolvimiento social, a partir de todo un proceso de construcción de esa reputación, de ese honor, de esa consideración, perdón, de ese renombre, de esa fama, tiene que ver esencialmente a cómo los terceros consideran a esa persona esencialmente en su desenvolvimiento. Y por otro lado tenemos el honor subjetivo, que comprendería la consideración que la persona tiene de sí mismo, es decir, el concepto de sí mismo. El gran problema de este criterio, que algunos autores como Bompard han definido como un honor fáctico, es que no hay una seguridad jurídica, no hay una certeza, y todo está dotado de una gran carga de subjetivismo, sobre todo el honor subjetivo, es decir, hasta dónde alcanza o cuál es el alcance o el significado de ese honor desde el punto de vista de la protección penal, lo cual puede traer algunos problemas porque puede servir de sustento para la perseguibilidad de gran cantidad de figuras, de hechos, perdón, no de figuras, discúlpenme la expresión, de hechos que tienen insignificancia y que llenarían a la justicia penal de un montón de procesos por acontecimientos que no tendrían relevancia típica en el sentido de la figura que estamos analizando. Es por eso que el honor ha mutado a un concepto más bien normativo, a un concepto jurídico, que tiene que ver y que se ha construido, si se me permite la expresión, a partir del reconocimiento del honor como un interés vital protegido constitucionalmente y vinculado a la dignidad de la persona. Es decir, el problema de este concepto de honor es que es un concepto de honor que tiene que estar forjado jurídicamente, en el sentido de que el honor está reconocido como una cualidad, o mejor dicho, como un interés inherente a la persona por su condición de tal. Es decir, a partir de esta concepción jurídica, el honor ya no tiene que ver con aspectos subjetivos u objetivos, sino con aspectos jurídicos que implican el reconocimiento de que el honor es un bien jurídico personalísimo y que no puede haber ningún tipo de persona que no sea portadora del honor, independientemente del comportamiento que haya tenido en su desenvolvimiento social y eventualmente la consideración que los pares le asignen a dicha persona a raíz de su comportamiento cotidiano. De manera tal de que podemos decir que se produce el enfrentamiento entre dos concepciones, una concepción más bien fáctica y una concepción de más bien normativa. ¿Cuál es la que tiene reconocimiento legal? Bueno, a ver, la mayor parte de la doctrina contemporánea, dejando de lado este enfrentamiento, busca una posición intermedia. Es decir, por un lado, el honor sí tiene que ver con una autovaloración que el sujeto realice de sí misma, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con la consideración, la fama y el nombre que otros le asignen a él en su desenvolvimiento social, pero también tiene un reconocimiento normativo que tiene que ver con la admisión del derecho de la protección de la dignidad de la persona. Y es por eso que en los tratados internacionales de derechos humanos, que hoy tienen jerarquía internacional, el honor tiene su reconocimiento a partir del deber que tienen los Estados partes de asegurar la protección íntegra de la persona humana. De manera tal de que estamos hablando de un bien jurídico que es inherente al sujeto, es un bien jurídico personalísimo. Veremos más adelante que es un bien jurídico fundamentalmente disponible, pero es un bien jurídico que tiene en cuenta aristas normativas y que tiene en cuenta también aristas éticas, sociales, culturales, dado que el concepto de honor y aquello que afectaría el honor no es igual en la actualidad respecto de aquel que imperó, por ejemplo, hace 50 o 60 años de atrás. Es decir, que es un interés que va mutando en su amplitud, en su extensión, en función de los cambios culturales que va padeciendo o que va
o que va soportando, si se me permite la expresión, las sociedades en las cuales ese honor esencialmente es considerado. El tema del honor tiene varias aristas que nos obligan, antes de entrar concretamente en las figuras, a tratar determinadas cuestiones. Quiero decir que a partir del artículo 109 del Código Penal se castigan o se reconocen normativamente dos tipos de delitos distintos que tienen como objeto la protección del honor. Por un lado, en el artículo 109 es el delito de calumnias y por otro lado, en el artículo 110 el delito de injurias. A partir de dichas disposiciones normativas se suceden determinados supuestos puntuales como las injurias vertidas en el juicio, las injurias recíprocas, las injurias perpetradas por intermedio de la prensa, etc. Pero lo relevante es de que todo el título segundo, ¿no es cierto?, del libro segundo, en lo concerniente a los delitos contra el honor, se estructura en base a dos figuras. Por un lado la calumnia y por otro lado la injuria. Podemos decir que estas figuras castigan comportamientos o conductas atentatorias contra el honor, existiendo entre la injuria y la calumnia una relación de especialidad, tanto así que nos permite afirmar de que la calumnia no es más ni menos que una injuria calificada en función de la peligrosidad que significa su comisión en cuanto a la posibilidad de que el sujeto afectado en el honor sea sometido conjuntamente o tenga riesgo conjunto de sometimiento a un proceso penal. Tanto la injuria como la calumnia tienen determinadas aristas que pueden ser objeto de un tratamiento común y que nos obliga a enfocarlos en determinadas cuestiones. La primera de ellas, ya expuesto el alcance del bien jurídico protegido, es quiénes son los sujetos que merecen protección fundamentalmente por el honor. La primera pregunta es, ¿podemos decir que hay sujetos sin honor? Claro, cuando uno analizaba el concepto de honor desde un punto de vista de una valoración social, una valoración normativa, ¿no es cierto? Una valoración, fáctica, algunos autores decían, bueno, hay sujetos, o podría pensarse, ¿no?, algunos autores, que podría haber individuos sin honor. Sin embargo, al reconocerse normativamente y por disposición constitucional que el honor es un bien jurídico inherente a la persona por su condición de tal, independientemente de su desenvolvimiento y de su comportamiento, tenemos que rechazar la concepción de que no puede haber individuos sin honor. Es decir, que por más repudiable que haya sido el comportamiento de una persona, por más desdenable que ella sea en cuanto a su proceder con el prójimo, fundamentalmente, o por ejemplo, haber sido condenada penalmente por la comisión de distintos delitos, etc., al reconocer que el honor tiene distintas aristas en distintos aspectos en el desenvolvimiento, no se puede sostener sin más de que esa persona carezca de honor. Los autores dan un ejemplo bastante interesante. Si una persona que haya sido condenada, por ejemplo, por delitos de robo, por delitos de hurto, pero que tenga fama y reconocimiento de sus pares, de un respeto restricto a la vida del prójimo, más allá de que no respete los bienes. En consecuencia, ella es una arista de su desenvolvimiento social que merece consideración y reconocimiento. De manera tal de que con este ejemplo tan sencillo uno podría decir el honor tiene varios aspectos, o el honor de una persona tiene varios aspectos, y en consecuencia no se puede decir que el honor no exista en esa persona, más allá de que su consideración y su fama, a partir de un comportamiento precedente, puede estar por el suelo o mancillada. De manera tal que siendo el honor un atributo o algo inherente a la persona humana, no podemos decir que existan, ¿no es cierto?, que no exista, que existan personas sin honor. Entonces no hay sujetos deshonrados más allá de las consideraciones sociales que su comportamiento merezcan. El honor recién se extinguiría, al ser un bien jurídico personalísimo, con la muerte de la persona. La segunda cuestión bastante interesante que tratan los distintos autores es qué pasa, por ejemplo, con los niños, qué pasa, por ejemplo, con los incapaces, qué pasa, por ejemplo, con los muertos. Respecto de los niños, durante mucho tiempo se afirmaba de que los menores no podían ser sujetos pasivos de un ataque en relación al honor. Y se afirmaba en el sentido de que el menor, como consecuencia de su falta de desarrollo en cuanto a su capacidad intelectual, no tenía la aptitud para comprender el significado de una injuria realizada en contra de su persona, porque no entendía la naturaleza del ataque, y como consecuencia de su ausencia de maduración intelectual tampoco había forjado una consideración subjetiva del honor, y mucho menos había desenvuelto socialmente para adquirir una fama o una consideración respecto del prójimo con el cual se desenvolvía. Esto hacía sostener a algunos autores de que los menores carecían de honor
por dos aspectos, porque no entendían una especie injuriante que los tenga como destinatarios, y en un segundo aspecto porque no habían forjado a partir de su minoridad un desenvolvimiento social. También se argumentaba, para afirmar de que los menores no eran sujetos pasivos de delitos contra el honor, la circunstancia de que determinadas expresiones despectivas o insultos respecto de ellos, o calificaciones que afectarían su decoro, que podrían atentar contra su decoro, no tenían aptitud vulnerante respecto del bien jurídico, porque fundamentalmente el hecho de su corta edad hace que nadie crea lo que se le afirma o la calificación que se le realiza. Por ejemplo, decirle ladrón a un niño de 2 años carece fundamentalmente de eficacia o de eficiencia en términos de riesgo cierto de lesión al bien jurídico que se pretende proteger. Sin embargo, al ser los menores personas humanas, son portadores de un honor, son portadores de un derecho de respeto a la dignidad de la persona. También quiero decir de que durante mucho tiempo la negativa a que los menores podían ser sujetos pasivos del delito, por ejemplo, de injuria, se centraba en que el artículo 75 solamente le daba capacidad para querellar al ofendido, ¿no es cierto?, y a su muerte a quienes revistan la condición de cónyuges, cónyuges, hijos, nietos y padres sobrevivientes, con lo cual el menor, al no poder ejercer acción por sí mismo, tampoco tenía el sujeto pasivo, lo cual hoy fue desterrado a partir de las reformas del artículo, de las reformas, sobre todo en el orden de rito provincial, que permiten de que los menores puedan ejercer la acción por intermedio de sus representantes legales. Particularmente yo considero que el menor sí puede ser sujeto pasivo, fundamental, pero hay que analizar el cuadro de circunstancias. Es decir, todo menor tiene un derecho al honor, todo menor, por la simple condición de ser persona humana, tiene derecho a la protección de su dignidad. Lo que hay que analizar es si determinadas expresiones, determinadas manifestaciones que pretenden ser despectivas respecto de un menor tendrían aptitud o eficacia para poner en riesgo del bien jurídico. Pero eso es una cuestión de alcance de la lesividad respecto del interés protegido y no puede servir de sustento para negar de que existan menores sin honor. Imagínense, por ejemplo, una niña adolescente de 13, 14 años a la cual se le hace una referencia respecto de su comportamiento, ¿no es cierto?, que sirve para mellar su consideración social. Sin ninguna duda tiene un derecho a la tutela, tiene un derecho a la protección penal, y en ese caso, al estar incapacitada de ejercer por sí misma, la acción de querella por injurias eventualmente podrá ser ejercida por su representante legal. De manera tal que yo entiendo que los menores no están exentos de la protección. Con respecto al delito de calumnia, que vamos a tratar dentro de un tiempo, que definiendo la calumnia como la falsa imputación de un delito de acción pública, el fundamento para negar de que los menores sean pasibles de perseguibilidad penal radicaba en que, al no ser sujetos imputables en función de las previsiones de la ley que regula la capacidad penal, el riesgo que la figura pretende aventar a partir de un incremento de pena se vería desterrado ante la imposibilidad de perseguirlo. ¿Pero qué contesta la doctrina? Bueno, si bien a los menores no se lo puede perseguir penalmente, sí eventualmente pueden ser sujetos pasivos de un procedimiento tutelar y aplicar con respecto de ellos determinadas medidas de seguridad, con lo cual el efecto que pretende la norma al incrementar la pena por esta injuria calificada, que no es más ni menos que la calumnia, también se vería justificado de alguna manera. También, de manera tal de que desde este punto de vista o de este razonamiento, los menores también deberían ser considerados como sujetos pasivos de las injurias o de las calumnias y no ser desterrada la tipicidad en estos supuestos por las circunstancias esbozadas por cierto sector de la doctrina. Lo mismo puede decirse respecto a los incapaces, es decir, cuando estamos hablando de un incapaz, ¿puede ser un incapaz sujeto pasivo de injurias o de calumnias? Lo mismo, es decir, el incapaz es una persona humana y como tal merecedor de una protección de su dignidad y de una concepción normativa del honor, tienen un derecho inalienable a la protección del mismo, de manera tal de que pueden ser sujetos pasivos sin ningún tipo de inconvenientes. Y acá valen las mismas consideraciones respecto del menor en cuanto a la perseguibilidad penal con referencia a la calumnia y en cuanto al ejercicio de la acción, ¿no es cierto?, que ya no se encuentra vedada en función de la norma del artículo 75, porque, les reitero, las provincias han habilitado la posibilidad de que, siendo un incapaz, pueda estar en juicio a través de su representante legal, en este caso su tutor, su curador, eventualmente, quien podría accionar en su nombre, o él, si se encuentra en intervalos lúcidos. De manera tal de que los incapaces también pueden ser sujetos pasivos de las injurias o de las calumnias.
Otra cuestión bastante interesante que ha dilucidado, que ha motivado una discusión en la doctrina, es respecto de los muertos. Es decir, ¿son los muertos merecedores del derecho de la protección de su honor? Habíamos dicho que el honor es un bien jurídico individual, es un bien jurídico personalísimo. Como tal, el honor como interés protegido subsiste y la relación de disponibilidad con el mismo subsiste mientras subsista la persona humana, es decir, extinta la misma a partir del acaecimiento de la muerte, desaparece el honor como interés digno de protección respecto de esa persona. Pero hemos visto que cotidianamente determinadas injurias o calumnias pueden tener como destinatarios la memoria del difunto, es decir, hacer expresiones despectivas o expresiones de desconsideración respecto a una persona fallecida. En ese caso, ¿podría ser protegido ese interés? En el derecho comparado se habla de la protección de la memoria del difunto. Si mal no recuerdo, en el derecho ibérico así acontece, en cuyo caso la acción la pueden ejercer quienes revistan la condición de hijo, de cónyuge, nieto o eventualmente padre. Pero en el derecho argentino, el honor se extingue conjuntamente con la persona, sin perjuicio de lo cual la acción de querella, ¿no es cierto?, puede ser ejercida por, si fue proferida en vida respecto a la persona del difunto, por quienes le revisten la condición de cónyuge, hijos, nietos o padres, en este orden, ¿no es cierto?, en este orden taxativo, ¿no es cierto?, y de prelación en cuanto al ejercicio de la acción. Primero el cónyuge, si éste no puede ejercerla, los hijos, sino los nietos, y por último los padres sobrevivientes del difunto. Pero es indispensable de que la especie injuriante o calumniante sea proferida estando la persona en vida, porque si se hace una referencia descalificadora, ¿no es cierto?, o de crítica mordaz respecto de una persona que ha fallecido, ahí no podemos decir de que se haya afectado su honor. Sin perjuicio de lo cual pueden verificarse circunstancias conocidas como injurias indirectas, en donde la especie injuriante tiene como un destinatario aparente al difunto, pero proyecta sus efectos lesivos respecto de quienes revisten, quienes son, por ejemplo, sus hijos, sus cónyuges o sus nietos. Creus trae como ejemplo en su libro una expresión tal proferida consistente, por ejemplo, tal persona solamente pudo haber engendrado una raza de víboras. Es decir, acá estamos hablando, puede provocar una raza de víboras. Acá estamos hablando de una expresión injuriante que alcanza a quienes son los herederos de la persona a la cual en apariencia va dirigida la injuria. Pero como veremos más adelante, el tipo legal que estamos analizando requiere esencialmente que la injuria sea intencionalmente dirigida a una persona determinada y sea asertiva, con lo cual la injuria indirecta ha desaparecido. Lo mismo con respecto a la calumnia. De manera tal de que los muertos carecen de honor. No existe como interés protegido la memoria del difunto, sí puede, pero si fueron agraviados o injuriados o calumniados en vida y no ejercieron la acción penal, el propio Código Penal admite la posibilidad de la promoción de la acción por quienes revisten la condición, desde mi punto de vista, de cónyuge, hijos, nietos y padres en ese orden. Pero es necesario que la acción injuriante o el comportamiento disvalioso sea llevado a cabo estando el ofendido en vida, porque si éste falleció se extingue el interés vital que pretende proteger la norma. Estas son consideraciones genéricas respecto de quiénes pueden ser sujeto pasivo de los delitos que estamos analizando. Y con respecto al sujeto activo, bueno, también sujeto activo de este delito puede ser cualquiera que tenga capacidad penal. De manera tal de que autor de injuria o de calumnia puede ser cualquiera. Un tema particularmente interesante radica en la llamada inmunidad parlamentaria, es decir, la prohibición de persecución a los legisladores del Congreso Nacional, de acusación o de molestia, respecto de opiniones vertidas con ocasión y con motivo de su desempeño funcional. Es decir, nuestra Constitución Nacional expresamente establece la indemnidad parlamentaria respecto de las opiniones, dichos, vertidos por los senadores o los diputados en ejercicio de su cargo para asegurar, ¿no es cierto?, el desempeño sin estridencias y sin posibilidad de persecuibilidad por terceros respecto de quienes tienen una labor legislativa. La Corte Suprema Nacional ha extendido esta facultad de indemnidad no solamente respecto de los legisladores nacionales, sino también con referencia a los legisladores provinciales,
e igualmente a los miembros de las convenciones constituyentes. Es decir, las constituciones provinciales contemplan la indemnidad y la Corte ha extendido también, la Corte Nacional ha extendido este bill de protección, ¿no es cierto?, respecto de quienes revisten la calidad de sujeto activo de injuria o calumnia que sean integrantes de una convención nacional constituyente. Cabe decir también de que la protección o la indemnidad en cuanto a la perseguibilidad penal de estos delitos no solamente implican opiniones vertidas en el interior del recinto, sino que guardan relación con el desempeño funcional. Esto fue reconocido por la Corte Suprema en un caso, en el caso Carrió, en donde se pretendió querellar a la misma como consecuencia de opiniones vertidas en el desempeño de un programa periodístico. En ese contexto se interpretó en un sentido extensivo la indemnidad, diciendo de que esas expresiones que aparentemente podían ser injuriantes no eran objeto de perseguibilidad en función de que los dichos habían sido vertidos, detentaban, mejor dicho, una vinculación funcional con el desempeño del rol de legisladora que la autora tenía. Cabe decirte que esta indemnidad no existe, por ejemplo, respecto a los miembros del Poder Ejecutivo y respecto de los ministros, salvo opiniones vertidas en el interior del recinto, en cuyo caso también la jurisprudencia ha extendido esta indemnidad y esta imposibilidad de persecución. De manera tal de que, con respecto a la injuria y calumnia, corresponde decir en este tópico: sujeto activo puede ser cualquiera, tratamiento particular respecto a los legisladores; sujeto pasivo también puede ser cualquiera, persona humana; no, los menores tienen derecho a la protección del honor; no existen personas deshonradas; los incapaces tienen derecho de protección del honor; y los muertos, ¿no es cierto?, no pueden ser sujetos pasivos de este tipo de conducta. Una situación particular que merece un tratamiento autónomo es la vinculada, si se me permite la expresión, con los entes ideales. ¿Qué pasa con los entes ideales? Los entes ideales, es decir, las personas jurídicas, no pueden ser sujeto activo de este delito. Es decir, el legislador, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras figuras, con el 303 o el 304, no ha incorporado a los entes ideales como posibles sujetos activos de este delito. Es decir, que en ese caso, si con ocasión y con motivo de un desempeño orgánico, ¿no es cierto?, un director, un gerente, ¿no es cierto?, de una compañía, profiere especies injuriantes, él será responsabilizado individualmente, más allá de la responsabilidad civil que se le extienda al ente en cuyo nombre, en cuyo interés, en cuya representación eventualmente actúe. Pero las personas jurídicas no pueden ser sujetos activos del delito que hoy nos convoca. Respecto a la condición de sujeto pasivo, bueno, acá este tema fue objeto de mucha discusión durante mucho tiempo. Es decir, los entes ideales, como construcciones normativas ficcionales, tienen un derecho al honor. Es decir, sin ninguna duda, determinadas empresas, determinadas corporaciones, a raíz de su desenvolvimiento comercial, de la instalación de sus marcas, forjan en el mercado, y así permiten tener un nicho en el mismo, una imagen de naturaleza comercial. En ese contexto, tienen un derecho a la protección de la imagen, pero ese derecho a la consideración, a la fama, ¿no es cierto?, de respecto a sus productos y las bondades de sus productos, a la instalación de la marca de cuya titularidad detentan, no es un derecho al honor, no es un patrimonio moral. Sin ninguna duda forma parte de lo que se llama los intangibles de una empresa. Es decir, cuando uno ve la ley de transferencia de fondo comercio, la marca, el nombre comercial, guardan un lugar de privilegio. Pero no es este el interés protegido por la figura que estamos analizando. A partir de la última reforma que ha sufrido nuestro Código Penal respecto a este tipo de delitos, la 26551, terminó con una vieja discusión que existía respecto a si los entes ideales podían ser sujetos pasivos de las injurias y de las calumnias. ¿Qué se argumentaba anterior a la reforma? Había una disposición en el artículo 117, si mal no recuerdo, 117, que hacía referencia a lo que se llama la retractación, y hablaba del culpable de injuria o calumnia contra una persona o asociación. En función del 117 en la anterior redacción, cuando se legislaba en materia de retractación, se hacía referencia a una asociación, con lo cual algunos autores, en una interpretación dinámica, sostenían que los entes ideales podían ser sujetos pasivos de los delitos de injuria o calumnia, interpretando el 109 o el 110 en función del viejo 117. A partir de la reforma instaurada por la ley 26551, el artículo 117, que se usaba como punto de partida para este razonamiento que recién mencioné, fue dejado de lado
y ya no se habla más del culpable de injuria y calumnia contra una persona jurídica, perdón, contra una persona o asociación, sino que directamente se habla del acusado de injuria y calumnia contra respecto a una persona humana, con lo cual la referencia a la asociación ha sido desterrada y también ha sido desterrada toda posibilidad de que con anclaje normativo se pretenda sostener que los entes ideales, ¿no es cierto?, pueden ser sujetos pasivos del delito. Lo que no hay ninguna duda es que estos tienen determinados intereses que forman parte de su patrimonio, que merecen protección, no sé si es del sistema penal, pero sí del sistema normativo, que es el derecho a la imagen, el derecho al nombre comercial. Pero no tienen un honor. ¿Por qué? Porque el honor tiene que ver, como dijimos antes, con la dignidad de la persona. Y acá estamos hablando de un ente ideal, de una construcción ficcional. Con lo cual, las personas jurídicas, con respecto a este tipo de delito, no tienen un tratamiento en cuanto a tutela y no pueden ser sujetos activos. Otra cuestión no menos importante es qué pasa respecto de que cuando a una especie injuriante tenga como destinatario a sujetos indeterminados que pertenecen a una persona jurídica. Tampoco habría perseguibilidad penal, porque si no hay individualización concreta respecto a la persona física destinataria del agravio, ¿no es cierto?, conforme está entendido el criterio actual en un sentido restrictivo, podemos decir de que no habría injurias indirectas, ni habría calumnias, mucho menos calumnias indirectas, y en consecuencia no habría posibilidad de persecución penal. Otra cuestión no menos importante es la referida al tipo subjetivo en los delitos de calumnia e injuria. También, los delitos de injuria y calumnia son delitos dolosos. Sin embargo, a partir de la reforma de la ley 26.551, se produjeron modificaciones. El criterio uniforme que existía antes de la sanción de esta ley era que las injurias y calumnias eran delitos dolosos que admitían tanto el dolo directo como el dolo eventual, desterrando la posibilidad de que en nuestro Código Penal existan injurias o calumnias imprudentes o culposas. Este criterio fue de alguna manera reforzado con la última modificación legal, en donde en el artículo 109, por ejemplo, en el artículo 110, perdón, habla de que, con respecto a la injuria, dice, el que intencionalmente deshonrare o desacreditar a una persona física determinada. Esta expresión intencionalmente refuerza que la idea de que cuando se deshonra o se desacredita, que no es más ni menos que una manifestación de la injuria, el sujeto tiene que reflejar una voluntad inmediatamente dirigida a causar un daño en el honor. De manera tal de que esta expresión intencionalmente refuerza la idea de que la injuria es un delito doloso, pero que, según la opinión de Bonpadre, la cual yo comparto, excluiría la posibilidad del dolo eventual. Ahora, ¿qué pasa con la calumnia? Cuando se legisla con respecto a la calumnia, el legislador, en el artículo 109, no incorporó la expresión intencionalmente, lo que permite inferir de que esta figura de la calumnia admite tanto el dolo directo como el dolo eventual. Lo que no existe ningún tipo de duda es de que ni una ni otra aceptan la modalidad culposa, ¿no es cierto?, como pudo haber ocurrido en algunos sistemas en el derecho comparado. ¿Por qué es importante la cuestión del aspecto subjetivo en los delitos de injuria y calumnia? Porque durante mucho tiempo, sobre todo influenciados por construcciones más bien provenientes de la teoría clásica del delito, se consideró que el dolo de la injuria o de calumnia, además de los elementos volitivos, ¿no es cierto?, de conocimiento y de voluntad, requería un plus consistente en un ánimo concreto. Es el llamado animus injuriandi. Es decir, el autor, cuando profería una especie injuriante o calumniante, además de saber lo que hacía y querer hacer lo que llevaba a cabo, debía ser portador de una intencionalidad concreta, la intencionalidad de lesionar o de dañar el honor del destinatario de la injuria de la calumnia. Esto ha hecho decir de que esta gama de delitos se mostraban como portadores de un ánimo específico, el animus injuriandi, es decir, consistente el mismo en el propósito o la intención de dañar o agraviar el honor de la persona destinataria de la especie proferida. La doctrina de los ánimos fue receptada por la jurisprudencia en el extranjero y por algunos pronunciamientos de nuestro país, afirmando que este tipo de delitos, los que estamos analizando genéricamente,
eran portadores de un dolo específico, un dolo particular, ¿no es cierto?, que requería que la gente, al llevar a cabo la conducta típica, lo haga con una intención concreta, la de dañar o lesionar el honor del otro, más allá de que se vea afectado o no dicho honor. Desde este punto de vista se comenzó a elaborar, al reconocerse de que esta figura tendría un elemento motivacional concreto, un ánimo concreto, una finalidad concreta, consistente la misma en agraviar o afectar el honor del destinatario de la injuria, se comenzó a elaborar supuestos en donde ese ánimo, esa motivación no estaban presentes y en consecuencia, más allá de que una expresión podía tener en apariencia un contenido agraviante, no se verificaba la comisión de este tipo de delitos. Y así se elaboraron lo que se llama la doctrina de los ánimos, es decir, así como la injuria y calumnia requería un animus injuriandi, ese animus no se encontraba presente cuando, por ejemplo, el autor había obrado con animus jocandi, cuando el autor había obrado con animus defendi, cuando el autor habría obrado con animus consulandi, con animus retorquendi o con animus corrigendi, es decir, formas particulares de intención o de motivación en el agente que tenían que ver con la culpabilidad. Es decir, presente estos ánimos específicos, se desterraba del punto de vista objetivo la figura que estamos analizando. Vamos a ver cada uno de ellos en concreto para que se vaya entendiendo a qué me quiero referir. El animus jocandi decía, no hay injuria y mucho menos calumnia cuando la especie aparentemente agraviante había sido proferida por el autor con una intención de broma, ¿no es cierto?, o de chanza respecto al destinatario. Es decir, determinadas expresiones, determinados insultos, hechos en un contexto concreto y respecto de una persona con la cual se mantiene una relación de amistad o una relación de trato cordial, si bien en apariencia, objetivamente, pueden ser considerados como afectatarios, como con aptitud para afectar el honor, desde el punto de vista subjetivo no es así, en función de que el propósito del autor no estaba dirigido a lesionar el honor, sino esencialmente a gastarle una broma, una chanza, ¿no es cierto?, etcétera, en función de la relación. Es decir, cuando hay ánimos de jocandi, ánimos de risa, ánimos de broma, no existe una injuria y mucho menos una calumnia con la relevancia que la figura eventualmente reclama. Tampoco se daría la aplicación subjetiva desde el punto de vista subjetivo de esta figura cuando existe el animus corrigendi, es decir, el derecho de reto, el derecho de reprimenda, el derecho el ejercicio del derecho de corrección respecto de los padres con respecto a los hijos menores, es decir, determinadas formas de insulto, determinadas expresiones contra el decoro o despectivas respecto del destinatario, ejercidas por los padres en ejercicio de la vieja patria potestad o responsabilidad parental, tampoco serían objeto de perseguibilidad penal porque no habría un ánimo de lesión sino un ánimo de corrección. Acá lo que estaría haciendo el autor, que obra de esta manera, es ejerciendo un legítimo derecho, según algunas concepciones, más allá de los cambios operados respecto de los vínculos de los padres con respecto a los hijos menores, en función de la protección integral del niño y los estándares internacionales, pero en una vieja concepción, el derecho de corrección que tiene un sujeto respecto de otro hace que el primero, el que emite un insulto o un agravio respecto del destinatario con el propósito de corregirlo, no sea pasible de ser responsabilizado penalmente bajo la doctrina que estamos analizando. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, cuando la acción o la especie injuriante sea proferida, ¿no es cierto?, como consecuencia o en defensa de una agresión proferida por otro, es decir, en ejercicio de la legítima defensa. Como ustedes saben, el ejercicio de la legítima defensa está reconocido, o la legítima defensa como instituto, está reconocido en el artículo 34, inciso sexto del Código Penal, y el reclamo como presupuesto una agresión ilegítima. ¿Qué pasa si frente a un insulto proferido por una persona, yo replico ese insulto, ¿no es cierto?, en forma proporcional, razonable y en el marco de un hecho que yo no provoqué? En ese caso, la circunstancia de que un sujeto injuria a otro en defensa de un agravio ilegítimo previo, hace que esa conducta tampoco pueda ser perseguida porque estaba motivado por un ánimo de defensa y no un ánimo de injuria o de lesión. El sujeto responde frente a una agresión ilegítima previa de otro.
Algunos vinculan este animus defendi con lo que se llama el animus retorquendi. Es decir, el animus retorquendi se da también cuando la injuria tiene su causa, tiene su razón de ser, en una injuria previa por parte del destinatario final del agravio. Es decir, él me insulta, yo le respondo con otro insulto, a su vez él me vuelve a insultar y yo le vuelvo a responder. Hay un ida y vuelta, hay una causa-efecto entre las injurias recíprocas vertidas, y en ese caso, según algunos autores, el sujeto, al ejercerse en defensa en respuesta de una injuria de otro, estaría también amparado, ¿no es cierto?, por esta doctrina del ánimo que excluye la aplicación de la figura que estamos analizando. Lo mismo con el llamado animus narrandi. ¿Qué es el animus narrandi? Es decir, un sujeto que emite una consideración, un relato respecto de una persona, y lo hace respecto al comportamiento de una persona, y lo hace realizando valoraciones críticas respecto de ella, que si uno lo mira desde el punto de vista estrictamente objetivo, podrían tener una actitud para lesionar. Los autores de la vieja doctrina de los ánimos decían, bueno, aquí no hay posibilidad de perseguibilidad penal, porque el sujeto no tuvo un propósito de injuriar o agraviar al otro, sino simplemente de narrar, si ustedes quieren con un fin histórico, profesional, intelectual, científico, el comportamiento de éste, incorporándole valoraciones concretas. En ese caso, ¿no es cierto?, acá se mezclan otras cuestiones que están íntimamente emparentadas con los delitos que estamos analizando, que son las cuestiones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión versus la protección del honor del sujeto que puede sentirse agraviado por esta circunstancia. La doctrina decía, bueno, cuando se edifica un relato que tiene en su estructura consideraciones que pueden ser consideradas agraviantes respecto al comportamiento de una persona, cuando ese relato tiene un fin estrictamente profesional o histórico o narrativo, en ese caso puntualmente no habría injuria, porque el propósito no es el de lesionar el honor, sino expresar una idea, informar a la población, ejercer un derecho de índole constitucional. Esto es de alguna manera también un criterio que ha desterrado la posibilidad de la aplicación de la injuria, lo que se llama técnicamente la doctrina de los ánimos. Lo mismo ocurre con respecto cuando se profiere un informe, se hace un dictamen o una calificación respecto de una persona con valoraciones negativas respecto de ella. Estoy pensando, por ejemplo, en un dictamen, en un informe de una entidad crediticia, en un informe de un organismo de recopilación de datos vinculados a la solvencia de un sujeto, Veraz, por ejemplo. En un informe disvalioso respecto de una persona tampoco tiene el propósito de lesionar su honor, sino que tiene como objetivo brindar un consejo en cuanto a no conceder un crédito o un beneficio respecto de ella por sus antecedentes comerciales. También se dice en estos casos que no existe una intención de injuriar. Ahora, la doctrina de los ánimos de la cual recién hemos pasado revista, ¿tiene reconocimiento legal? Bueno, los autores modernos como Bonpadre, como Dona, no dudan en decir que no corresponde hablar de un dolo específico, si bien cada figura tiene un dolo específico, como enseña la doctrina de la dogmática moderna. En este caso puntual, la injuria no se muestra portadora de un propósito o finalidad concreta en el autor, es decir, no tiene un elemento subjetivo del injusto, no tiene un elemento subjetivo distinto del dolo, no es un delito de finalidad trascendente. De manera tal de que en la injuria o en la calumnia basta con que el sujeto sepa lo que hace y quiera llevarlo a cabo, intencionalmente en el derecho de injuria o en forma directa, con dolo directo o eventualmente con dolo eventual en la calumnia. Es decir, no hay una ultrafinalidad, no hay una finalidad trascendente, no hay un elemento subjetivo distinto del dolo respecto a esta figura, no hay un elemento motivacional que uno podría alojar en la culpabilidad. Estamos hablando de un dolo despojado de componentes subjetivos más allá del conocimiento y la voluntad de realización del tipo objetivo. De manera tal de que la doctrina de los ánimos, más allá de algún reconocimiento jurisprudencial por parte de algunos tribunales nacionales, no tiene aceptación en la doctrina moderna a partir de una interpretación y un estudio gramatical del contenido del tipo legal que no reclama una ultraintención o una ultrafinalidad en el agente y que solamente se contenta en el aspecto subjetivo con que el sujeto conozca y quiera llevar a cabo la acción típica, conociendo en el momento del despliegue de la misma los elementos del tipo objetivo. De manera tal de que no podemos hablar de que la doctrina de los ánimos actualmente tenga recepción en el derecho argentino, que el delito de injuria o de calumnia requiera esencialmente un ánimo específico.
¿Cómo se resolverían el elenco de supuestos que yo he mencionado? Bueno, a ver, en el caso del ánimos yocandi, entiendo yo, cuando alguien injuria a otro con un propósito de gastarle una broma, esa conducta podría ser desterrada de la tipicidad desde el punto de vista de la teoría de la adecuación social, desde mi humilde opinión. Cuando, por ejemplo, alguien hace una calificación despectiva o negativa respecto de otro en el marco de un relato histórico, de un relato profesional, etc., lo que está haciendo es ejerciendo legítimamente un derecho al amparo de la libertad de expresión contemplada en el artículo 14 de la Constitución Nacional, con lo cual sería una conducta que ni siquiera revestiría la condición de antijurídica. Lo mismo cuando se profiere un insulto al amparo de un derecho de corrección de un padre respecto de un hijo menor. En ese caso también habría una tolerancia en términos de adecuación social y un ejercicio legítimo de un derecho. Todas estas cuestiones nos permite llevar a otra problemática bastante interesante. ¿Qué pasa fundamentalmente con las injurias y calumnias y la libertad de expresión? Esto requiere un tratamiento concreto y un tratamiento específico antes de entrar en el análisis de cada figura en concreta. El problema que se presentaba es que muchas veces determinadas situaciones o determinadas expresiones volcadas al amparo de ejercicios de derechos constitucionales, como puede ser narración, como dije recién, expresiones narrativas descalificadoras respecto al comportamiento de un sujeto, etc., motivaban automáticamente una reacción de parte de esta persona que se sentía ofendida a través de la promoción de una acción penal. Es decir, cuando uno analiza la problemática de las injurias y calumnia, observa la existencia de una tensión. Es decir, hasta qué punto yo puedo, en ejercicio de la libertad de expresión, en ejercicio del derecho de informar activo y el derecho de recibir la información pasivo como manifestaciones de la libertad de expresión y siendo esta un derecho sistémico, hasta dónde yo tengo un derecho de afectar el honor de otro. Es decir, que muchas veces el ejercicio de la libertad de expresión puede tener efectos lesivos respecto del honor objetivo o subjetivo de una persona. ¿Cómo resolver esa tensión entre un derecho sistémico, como la libertad de expresión, y un derecho inalienable vinculado con la dignidad de personas, como el derecho a la protección del honor? ¿A cuál de los dos le doy prevalencia? ¿Cómo resuelvo esta tensión? El tema se puso de manifiesto a raíz de un conflicto suscitado como consecuencia de la publicación de un libro realizado por el investigador Eduardo Kimmel respecto de la llamada masacre de San Patricio, donde se produjo la muerte de sacerdotes palotinos durante la última dictadura militar. Este periodista, este investigador, confeccionó un libro basado en testimonios, basado en recopilación de documentos, donde analizó crudamente el desempeño de las autoridades jurisdiccionales o autoridades federales en ese momento respecto del homicidio o del asesinato de estos sacerdotes, y fundamentalmente describió el proceso penal surgido a partir de la denuncia de este hecho y el comportamiento de quien entonces era juez federal, Guillermo Rivarola. Se publicó un libro y como consecuencia de dicha publicación, que era absolutamente crítica respecto al desempeño de este magistrado, dejando entrever o afirmando claramente de que en apariencia había abierto una investigación que siempre estuvo dirigida a encubrir a los verdaderos responsables del hecho, motivó una querella de parte de este sujeto considerándose afectado por el delito. La querella encontró receptividad por el tribunal en primera instancia, fue revocada en segunda instancia, se interpuso un recurso extraordinario por parte del querellante, y la Corte en ese momento declaró nula la sentencia y ordenó dictar una nueva sentencia en función de criterios incriminantes respecto al periodista Eduardo Kimmel. Como consecuencia de esa circunstancia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro de Justicia y de Derecho Internacional plantearon una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien le recomendó al Estado argentino adecuar la legislación para evitar la perseguibilidad de este tipo de situaciones, que no encontró respuesta, y como consecuencia de ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente se terminó pronunciando en favor esencialmente de la vigencia de la libertad de expresión y la recomendación al Estado argentino en un plazo razonable de ajustar su legislación interna a este estándar. Es decir,
cuando toda persona tiene derecho esencialmente a expresar sus ideas cuando tenga que ver con cuestiones vinculadas al interés público. Es decir, acá la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimmel, la percibió el Estado argentino en un doble aspecto. Primero, porque consideró que con respecto a la persona de Kimmel, teniendo en cuenta el plazo de duración del proceso, se había violentado gravemente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Pero al mismo tiempo observó de que la legislación argentina de injuria y calumnia con un criterio tan laxo que habilitaría la perseguibilidad penal por dichos realizados al amparo de un propósito narrativo, serviría una forma de persecución de la libertad de expresión que colisionaría contra los estándares emergentes de la Convención Americana de Derechos Humanos. De manera tal de que se recomendó al Estado argentino modificar su legislación interna y ajustarla a estos postulados. Estos postulados vinculados, ¿no es cierto? Estos postulados vinculados con asegurar la libertad de expresión. Esencialmente, entonces, se impuso en el derecho argentino la necesidad de cambiar la legislación y adecuarla al estándar internacional. Y eso fue lo que motivó, fundamentalmente, lo que motivó la reforma de la Ley 26551. La reforma de la Ley 26551 respondió a un mandato internacional de la Corte Interamericana dirigido al Estado argentino como Estado parte de la Convención, de que ajuste su legislación y facilite de alguna manera la libertad de expresión. Quiero destacar también de que, independientemente de este pronunciamiento de la Corte Interamericana en el caso Kimmel, ya había algunos antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que venían de alguna manera restringiendo la posibilidad de perseguibilidad respecto de aquellas conductas ejercidas al amparo de un ánimo o propósito de narración y no un ánimo o propósito de injuria, más allá de que afectaran el honor objetivo del destinatario de la misma. Esto se ve claramente cuando la Corte Nacional recepta la doctrina de la real malicia, por ejemplo en el conocido caso Ramos, en donde impidió la perseguibilidad penal de un periodista, de los periodistas por informaciones inexactas o falsas, cuando el periodismo citara la fuente de origen de esa información y hablara en un sentido potencial. Es decir, para que exista perseguibilidad penal, la Corte, siguiendo el precedente de la Corte norteamericana en New York Times versus Sullivan, requirió lo que se llama la real malicia, es decir, que el sujeto conozca o debiera conocer de que la expresión injuriante no era cierta o era eventualmente falsa. De manera tal de que ya había una tendencia de la Corte a restringir la perseguibilidad penal de este tipo de delitos a partir de agregarle elementos o componentes subjetivos que no surgían de la figura para que se pueda edificar una perseguibilidad penal. Esto se ve claramente en Editorial Abril, en Campillay, en el caso Abad, es decir, en el caso Ramos, es decir, hubo muchos pronunciamientos que iban marcando una línea en favor de consolidar un derecho sistémico como la libertad de expresión por sobre la protección del honor objetivo o subjetivo del sujeto que puede sentirse eventualmente mancillado. Pero el cambio radical, si se me permite la expresión, respecto a toda esta temática, se produce a partir del fallo Kimmel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se le obliga al Estado argentino a ajustar su legislación interna a los estándares constitucionales que habiliten una libertad de expresión sin ningún tipo de restricciones, ¿no es cierto? Y mucho menos que impida la perseguibilidad del ejercicio de la libertad de expresión, sobre todo en cuestiones vinculadas a intereses públicos o intereses que tengan que ver con la cosa pública. Como dije recién, esto fue el disparador de la reforma que ahora vamos a tratar. Como último tópico interesante respecto de los delitos de injuria y calumnia, debemos decir de que estos delitos no son delitos de resultado, sino que son delitos de peligro, y de peligro concreto, fundamentalmente en cuanto a la lesividad del objeto de protección, que es esencialmente el honor. De manera tal de que estos delitos no requieren que el sujeto activo, como consecuencia de su comportamiento, destruya, suprima, lesione o afecte el honor. Porque el honor no puede ser desterrado de una persona. Toda persona conserva honor mientras viva como tal. En consecuencia, el honor recién se extingue o desaparece como interés vital cuando desaparece la persona. Estas son hasta acá
las cuestiones generales de ambas figuras, de la injuria o de la calumnia. La condición del sujeto activo, la condición del sujeto pasivo, el bien jurídico protegido y los problemas que se pueden generar desde el punto de vista de la órbita constitucional. Entraremos ahora a analizar en concreto las figuras. Dijimos que en el artículo 109, o informo que en el artículo 109 se encuentra legislado el delito de calumnia y en el artículo 110 el delito de injuria. Y en que la injuria y la calumnia había una relación de género o especie. La calumnia no era ni más ni menos que una injuria agravada por la posibilidad de un resultado mayor que el riesgo cierto de daño al bien jurídico protegido, que es el sometimiento del ofendido a proceso penal. Empezaremos entonces por la figura más leve, independientemente de que antes en el 109 está legislada la calumnia. Empezaremos entonces por la figura de la injuria. Reza el artículo 110 al amparo de la ley 26.651. Antes digo una cuestión. Como consecuencia de la reforma emergente de la ley 26.551, los delitos de injuria y calumnia ya no son delitos reprimidos con pena de reclusión o de pena privativa de la libertad. Por el contrario, a partir de ahora la única penalidad es una penalidad proveniente, a título de multa, lo que ha hecho decir a algunos autores que en el facto, tanto la injuria o como la calumnia han devenido atípicas, porque como ustedes bien saben, al amparo del artículo 64 del Código Penal, frente a una especie injuriante o calumniante, el sujeto activo, antes del comienzo del proceso, podrá eximirse de la perseveridad penal y extinguir la misma a partir del pago del mínimo de la multa. Acuérdense. Dice el 64 del Código Penal. La acción penal por delito reprimido con multa se extinguirá en cualquier estado de la instrucción y mientras no se haya iniciado el juicio por el pago voluntario del mínimo de la multa correspondiente y la reparación de los daños causados por el delito. Si se hubiera iniciado el juicio, deberá pagarse el máximo de la multa correspondiente, además de repararse los daños causados por el delito. Es decir, que al ser la injuria y calumnia dos delitos reprimidos exclusivamente con la pena de multa, al amparo del artículo 64, quien paga el mínimo o el máximo según el estadio del proceso, podrá obtener de esta manera la extinción de la acción penal y cesar en cuanto a la perseguibilidad penal en su contra. También es importante mencionar, esto yo no lo dije, que es un delito que tanto la injuria o como la calumnia son delitos de acción privada. Es decir, que solamente podrán hacer uso del ejercicio de la misma quien revista la condición de ofendido, no pudiendo intervenir el Ministerio Público de la acusación en la promoción de oficio o en el impulso de ella. Un delito de acción privada es un delito que se acciona por impulso, por excitación y consecuente promoción e impulso de parte del sujeto ofendido, quien puede desistir o renunciar en la promoción de la acción penal o eventualmente puede disponer la extinción de la acción mediante el perdón a la persona ofendida. Esta acción solamente le corresponderá al ofendido, es decir, al titular del bien jurídico afectado, independientemente que sea una persona capaz en ejercicio, sea un menor, sea una persona, sea un incapaz, etc. No así las personas jurídicas. Hecha esta aclaración y pidiendo las disculpas por el desorden expositivo, entraremos a analizar la injuria como delito. Dice el artículo 110. El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos 1.500 a pesos 20.000. En ningún caso configurará delito de injuria las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injuria los calificativos lesivos del honor cuando guardaran relación con un asunto de interés público. Vamos por parte. Sujeto activo de este delito y sujeto pasivo ya lo hemos visto, o sea que me remito a lo expuesto hace un ratito. Vamos a la acción típica, deshonrar o desacreditar. La doctrina sostiene fundamentalmente que son dos modalidades comisivas alternativas que se puede dar una u la otra o ambas conjuntamente. ¿Qué significa deshonrar? Deshonra a aquella persona que mediante su comportamiento atenta o ataca el honor subjetivo del sujeto pasivo. Es decir, la deshonra requiere fundamentalmente que la acción comisiva, que puede consistir en un insulto, en un agravio, en una expresión despectiva, en una calificación, en una descalificación, ¿no es cierto?, en una referencia negativa respecto a las cualidades de una persona, en forma verbal, en forma escrita, a partir de ademanes, a partir de gestos. Es decir, que la deshonra o el descrédito puede ser llevado a cabo por acción
o por omisión. Cuando un sujeto deshonra a otro, cuando lo trata despectivamente en presencia del sujeto afectado. Algunos vinculan la deshonra con lo que se llama la contumelia. La contumelia es un agravio al honor del sujeto pasivo en presencia del mismo o dirigido directamente a él, sin necesidad de que el agravio trascienda a terceros, sin necesidad de que se verifique la vulneración, que la especie injuriante se proyecte o sea conocida por terceros. Acá lo que es el centro neurálgico del razonamiento tiene que ver con la afectación al honor subjetivo, en un sentido fáctico, como lo hemos denunciado antes. El sujeto se ve lesionado en su consideración, en lo que él piensa de sí mismo, en su autovaloración. Y para eso es necesario que la deshonra o la especie de deshonrante llegue a oídos del mismo, el mismo lo reciba. ¿Cómo lo reciba? Porque verbalmente, en presencia del agente o del autor, de la víctima, lo insulta, o porque le emite una carta, un correo electrónico. Es decir, hay un vínculo directo o inmediato entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Eso esencialmente es la deshonra. También puede estar en presencia de un tercero. Pero el centro neurálgico, lo que implica la deshonra, es fundamentalmente que el sujeto pasivo, el recipiendario del agravio, esté presente en el momento o tenga un vínculo directo con el agente o con el autor en el momento que es depositario del agravio del cual es víctima. El descrédito, por el contrario, tiene que ver con la trascendencia del insulto, del agravio, siendo proferido en presencia de terceros. En este caso, el sujeto pasivo, el ofendido, puede estar presente o no, con lo cual una injuria puede ser un descrédito y una deshonra simultáneamente. Yo puedo deshonrar y desacreditar en forma conjunta, o puedo deshonrar o desacreditar en forma alternativa. Un sujeto desacredita cuando vulnera la fama, la consideración, el respeto que un sujeto tenga de parte de tercero. ¿Y esto cuándo se produce? Cuando la especie injuriante llega a oídos de tercero, tiene efecto difusivo y ahí el daño es distinto. Puede también llegar a manos del sujeto pasivo, pero lo que interesa es de que se profiere en presencia o ante los oídos de terceros. Ahí se desacredita. Por eso la consumación es distinta en uno u otro caso, tal cual lo veremos dentro de un rato. Tradicionalmente, yo les decía, se hablaba en el derecho italiano de la contumelia y la difamación. La contumelia, ¿qué es? Una injuria proferida en presencia del sujeto pasiva. Tendría similitud a lo que nosotros entendemos como deshonra, mientras que la difamación es la afectación a la fama de un sujeto que tendría vinculación a lo que nosotros entendemos como descrédito, aunque Fontán Balestra, por ejemplo, distingue estos supuestos y dice que no son exactamente iguales, pero la idea se la puede plasmar de esta manera. La acción debe estar dirigida a una persona física determinada. ¿Esto qué significa? Que a partir de la reforma de la ley 26.551, la injuria debe ser directa, es decir, directamente dirigida a una persona, concretamente dirigida a una persona. Ya no se admiten ni las injurias equívocas ni las injurias encubiertas, y mucho menos las injurias indirectas. Por supuesto que la injuria puede tener como destinatario a más de una persona. Puede haber una especie que implica una pluralidad injuriante. Pero en ese caso, ese colectivo de sujetos afectados deben estar individualizados para que opere el encuadre. Si hay indeterminación, no hay perseguibilidad penal. Y esa indeterminación puede venir porque una especie injuriante puede tener como destinatario una persona u otra, lo que es la injuria encubierta, o una especie puede tener apariencia en la dirección respecto de un sujeto y va dirigida a otra. De manera tal de que han desaparecido del derecho argentino las injurias equívocas y las injurias encubiertas, y mucho más han desaparecido las injurias indeterminadas. El sujeto pasivo debe ser un sujeto concreto, un sujeto individualizado o individualizable, una persona jurídica determinada. ¿Para qué? Para que la perseguibilidad se pueda construir. La indeterminación conspira contra la tipicidad. El tipo legal se ha puesto mucho más riguroso en función de estos estándares emergentes de los tratados internacionales de los derechos humanos. Entonces estamos hablando de injuria dirigida a una persona determinada. Por supuesto que no hay injuria respecto a una persona de existencia ideal o de un ente de naturaleza ficcional. Sin embargo, hay elementos negativos que hacen también desterrar la posibilidad de la persecución de la injuria. Dice, en ningún caso configurarán delitos de injuria las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.
¿Qué significa esta expresión asunto de interés público? Este es el reconocimiento a nivel de norma inferior de un estándar emergente de un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, cuando una especie supuestamente injuriante fue llevada a cabo, está vinculada con asuntos relacionados con el interés público, sin ninguna duda no puede haber perseguibilidad penal. ¿Por qué? Porque acá se privilegia un derecho sistémico, la libertad de expresión y el derecho de información activa de quien transmite la información y pasiva de la población, que es quien la recibe. Cuando un asunto tiene que ver con el interés público en la expresión, un asunto tiene que ver con el interés público cuando guarda vinculación con el desempeño de una organización social y política, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal. Cuando tiene que ver con cuestiones vinculadas a la gestión y la administración por parte de funcionarios públicos. Cuando tiene que ver con el desempeño institucional del Estado. Pero también tienen que ver con el interés público. Por ejemplo, el comportamiento de personas que, si bien no tienen la condición de funcionario público, son sujetos formadores de opinión o son personas públicas, como pueden ser, por ejemplo, un sindicalista, un líder político que no tenga cargo electivo, es decir, formadores de opiniones, periodistas, comunicadores sociales, personas famosas o emblemáticas, etc. Tan amplitud se le ha dado al concepto de interés público que no solamente comprende cuestiones vinculadas al análisis del desempeño de un funcionario, sino también cuestiones concernientes a su vida privada. Es decir, la vida privada de un funcionario público, por el rol o por la condición que él detenta, y las cuestiones concernientes al desenvolvimiento de la misma también tienen que ver con el interés público. Imagínense, por ejemplo, una comunicación periodística que hace referencia a la vida privada de una persona que pretende arribar a la primera magistratura de la nación. En ese caso, sin ninguna duda, es cierto, la exhibición en cuanto a la perseguibilidad penal funciona. Esto es técnicamente un supuesto de excusa absolutoria para alguna doctrina. Entonces el concepto de interés público tiene que ser un concepto interpretado en un sentido laxo, en un sentido extensivo. Cuando está comprometido el interés público no puede haber perseguibilidad por el delito de injuria. También establece un segundo requisito, además de este elenco de requisitos que hemos mencionado, que no sea asertiva. ¿Qué significa que no sea asertiva? Que sea asertiva, perdón. Para que exista injuria, la injuria debe ser directa, inmediata, inequívoca, tener un destinatario concreto. Por eso, una injuria no es asertiva cuando se equivoca, cuando es indirecta, cuando es encubierta, cuando una expresión da lugar a distintas interpretaciones en cuanto a su sentido y su significado en referencia a su alcance, etc. Asertiva debe ser una afirmación concreta, agraviante, dirigida a una persona concreta. Sos un B, dirigida a Juan Pérez. Juan Pérez es un B, Juan Pérez es un P, si se me permite la expresión para que se entienda y no reproduzca expresiones que todos entendemos cuando las quiero mencionar. Ser asertivo es ser directo. No equívoco, no indirecto, no encubierto en cuanto al significado, no indeterminado. Tampoco, sigue el artículo 110, configurarán delitos de injuria los calificativos lesivos del honor cuando guardaran relación con un asunto de interés público. Fíjense, es decir, no solamente exime de la perseguibilidad penal cuando está comprometido el interés público, sino en asuntos que guardan relación con el interés público, lo cual ha hecho que esa relación guarde relación que tenga que ver, que tenga vínculo directo o indirecto, lo cual el tema deberá ser resuelto en el caso concreto en forma circunstancial. Si está comprometido un funcionario público, por más de que sean cuestiones que conciernen a su vida privada, o una persona de ascendencia, un comunicador público, o una persona influyente, y que tenga que ver fundamentalmente con su vida privada, es un asunto que puede estar relacionado con el interés público. Habrá que ver en el caso concreto y habrá que ser muy restrictivos. ¿Por qué? Por eso me permito decirle que esta figura de la injuria está prácticamente desterrada del derecho argentino. ¿Por qué? Porque el elenco de supuestos de exclusión puede ser interpretado en forma tan anárquica que permite agrobar un montón de situaciones que antes sí habilitaban una persecución penal y que ahora no, para favorecer ¿qué? La libertad de expresión y el derecho de información activo y pasiva que conlleva este derecho sistémico. A nivel subjetivo, a partir de la incorporación de la expresión intencionalmente deshonrar o desacreditar, la doctrina, en posición que yo comparto, Bonpadre también, sostiene que solamente es admisible el dolo directo. Es decir,
El legislador incorporó el adverbio intencionalmente y lo hizo con un propósito. Que el sujeto activo, cuando deshonra o desacredita, lo haga con la intencionalidad o con el propósito concreto de lesionar el honor, no admitiendo la posibilidad del dolo eventual y mucho menos de la culpa. Con lo cual, esta figura es una figura que admite exclusiva y excluyentemente el dolo directo. Es una figura de peligro, es una figura de peligro concreto, es una figura que se consuma según el modo comisivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos hablando del descrédito, la consumación opera cuando la especie injuriante llega a oídos del recipiendario directo del agravio. Por ejemplo, cuando la carta es recibida, cuando el correo electrónico es abierto, cuando la expresión injuriante es oída. Si estamos hablando de la difamación, cuando la especie injuriante es conocida fundamentalmente por terceros, arriba al conocimiento de terceros. Y acá hay que ver también la modalidad comisiva. Siendo un delito de peligro concreto, alguna doctrina admitiría la posibilidad de que se lleve a cabo la tentativa. Es también importante tener en cuenta que esta figura es una figura que es vista, reitero, con disfavor. Es vista con disfavor y son muy pocos casos en los cuales existe una perseguibilidad penal por este tipo de delitos, pero uno tiene que explicar el alcance de la misma en función sobre todo de los últimos estándares constitucionales incorporados para su interpretación. Es importante también tener en cuenta que esta figura no admite, como dije recién, la modalidad culposa. La otra figura importante es la calumnia. Pero antes quiero decir una cosa. La injuria puede ser llevada a cabo, la desprolijidad, puede ser llevada a cabo, ¿no es cierto?, en forma activa y también en forma omisiva. ¿Qué pasa con el tema del comportamiento omisivo? ¿Es una forma de injuria? ¿Puede ser llevado a cabo una injuria en forma omisiva? El hecho de negarle un saludo a una persona en un contexto donde el saludo es aceptado como regla de convivencia social o regla de comportamiento social. Para algunos autores puede ser considerado una forma omisiva de injuriar. Lo mismo que asestarle una cachetada a una persona sin efectos lesivos con respecto a su cuerpo o a su salud. También determinados golpes en determinadas zonas, aunque no tengan significancia sexual, pueden ser consideradas también una forma de injuria. Esto es importante que también lo tengamos en cuenta con las restricciones que hemos mencionado. En cuanto a la calumnia, vamos a leer el artículo 109, que está antes. La calumnia o falsa imputación a una persona determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con multa de pesos 3.000, ¿no es cierto?, a pesos 30.000. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. La calumnia, a diferencia de la injuria, es una injuria, como dije yo, agravada. ¿Agravada por qué? Porque el que calumnia injuria, pero no todo el que injuria calumnia. El que calumnia injuria, pero injuria ¿de qué manera? Imputándole a una persona determinada la comisión falsa de un delito concreto y circunstanciado. De manera tal de que la acción típica en el delito de calumnia es la falsa imputación de un delito que dé lugar a acción pública realizada en forma asertiva de un delito concreto y determinado. Vamos a ver, ¿qué significa imputar? Imputar significa atribuirle un hecho a un sujeto, asignarle un hecho a un sujeto, espetarle un hecho a un sujeto. En este caso, la comisión de un delito concreto y circunstanciado, ¿no es cierto? Imputarle falsamente. Es decir, la imputación debe ser una imputación falsa. ¿Qué significa que se imputa falsamente? Cuando, por ejemplo, el hecho no existió. O cuando, por ejemplo, el hecho no existió en la forma en que el sujeto activo lo relata. O el hecho existió pero el sujeto activo no intervino. También es importante que el hecho tenga consideraciones jurídicas, que sea revestido como si fuera un delito, aun cuando ese revestimiento sea un revestimiento falso. Es decir, al hecho se le agreguen elementos, características o condiciones que lo hacen un hecho con repercusiones de naturaleza penal, cuando en la realidad de la circunstancia así no ha acontecido. Por eso se habla de la falsa imputación de un delito concreto. Y ese delito, y al mismo tiempo ese hecho relatado falsamente, tiene que tener un nomen juris, una calificación jurídica, como hurto, como estafa, como extorsión, como robo, etc. Pero aun cuando esa calificación jurídica sea una calificación errada.
Lo que importa, y acá está el kit de la cuestión, es de que la forma en que la injuria, esta injuria calificada, que no es más ni menos que la calumnia, sea proferida, genere automáticamente el riesgo de que el sujeto, el ofendido, el destinatario de este tipo de comportamientos, sea eventualmente objeto de perseguibilidad penal. Ahí está el fundamento, ahí está la razón de ser de la perseguibilidad penal. Es decir, no hay ni más ni menos que un riesgo cierto y concreto de perseguibilidad penal. Ahí por eso el monto de la pena es mayor, porque además de agraviar la consideración, la fama, el buen nombre, ¿no es cierto?, del sujeto pasivo, también se lo coloca a las puertas de la posibilidad de la perseguibilidad penal. ¿Cuándo se daría este supuesto que estamos analizando? Mejor dicho, cuando se imputa falsamente un delito que dé lugar a la acción pública. Es decir, debe ser un delito concreto, esa imputación debe ser clara, concreta y circunstanciada, debe ser asertiva, es decir, con referencia a tiempo, modo y lugar, con calificación jurídica, y debe ser de un delito, es decir, no se admite la posibilidad de que opere la calificación, por ejemplo, de una falta, de una contravención. Debe ser un delito que dé lugar a la acción pública. ¿Cuándo un delito dé lugar a la acción pública? Que son aquellos enumerados o referenciados en el artículo 71 del Código Penal. Algunos también dicen que pueden ser incluidos los delitos de acción pública dependiente de instancia privada en aquellos casos en que se haya habilitado la instancia, no así los delitos de acción privada. Es decir, que debe ser un delito que amerite la posibilidad de que la jurisdicción se vea excitada a partir de la intervención de un fiscal por el hecho relatado, que es al mismo tiempo un hecho falso. De manera tal de que puede ser un delito, debe ser un delito que dé lugar a la posibilidad de la promoción de la acción penal, un delito de acción pública o un delito de acción pública dependiente de instancia privada, en donde el sujeto pasivo supuestamente se haya citado a la jurisdicción. No puede ser una contravención. Desde mi punto de vista, a pesar de la autorizada opinión de gran parte de la doctrina, si el delito está indultado, o el delito está amnistiado, o el delito está prescripto, no existe riesgo cierto de perseguibilidad penal que fundamente la aplicación del supuesto, en cuyo caso la falsa imputación de un delito prescripto, amnistiado o indultado, para mí da lugar a la perseguibilidad por injuria y no por el delito de calumnia. Debe ser respecto a una persona determinada, por lo cual no opera la falsa imputación de un delito a un ente ideal, debe ser asertivo, debe ser concreto y circunstanciado, es decir, con expresa referencia a las características del hecho y a las circunstancias de modo, tiempo y fundamentalmente de lugar. Desde el punto de vista de esta figura, dice, en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Lo mismo que mencioné antes con respecto al concepto de interés público y cuándo pueden ser asertivas. A nivel de tipo subjetivo, bueno, la calumnia se configura también cuando la especie calumniante llega a conocimiento de terceros, cuando se difunde, cuando se publica. A nivel de tipicidad subjetiva, desde mi punto de vista, al no tener consagrado en la estructura del tipo del artículo 109 la expresión intencionalmente, admitiría también el dolo eventual, por lo cual no se admite tampoco también ni la modalidad desde el punto de vista culposo. Quiero decir que esta exposición, que el tema de injuria y calumnia es un tema muy extenso, que da lugar para varias charlas. Lo importante es que al amparo de esta pequeña conversación se expliquen los tipos penales de injuria y calumnia. Ahí de fondo escuchan a mis hijos, pero bueno, estamos dando clase en un marco de encierro y por eso la desprolijidad es esta, ¿no? Sí me voy a abocar como último punto del orden a tratar un tema que para mí es muy importante para el ejercicio profesional. El resto lo pueden ver por lectura en el hogar. Recomiendo el estudio de este tema del libro de Bompadre, también del libro de D'Alessio, con una lectura complementaria si tienen tiempo del tratado de Fontán Balestra. Vamos a ver el tema de las injurias proferidas sin juicio, el artículo 115. Ya explicamos la injuria, ya explicamos qué consiste una injuria y qué consiste una calumnia. Pero vamos a hablar del artículo 115. Las injurias proferidas por los litigantes, dice el 115,
apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las injurias proferidas en juicio? Es decir, ¿qué pasa cuando estamos litigando y al amparo y en el fragor de la litigación emitimos expresiones descalificantes, hacemos referencias despectivas respecto a las cualidades de la otra parte, etc.? ¿Tienen posibilidad de persecución penal? No. Estamos hablando de supuestos excepcionales en donde el derecho penal ha renunciado a la perseguibilidad penal, a la perseguibilidad de este tipo de comportamientos, para asegurar el ejercicio pleno del derecho de defensa en juicio. ¿Por parte de quiénes? De quienes intervienen en el despliegue de un pleito, ¿no? Fíjense que en el artículo 115 se habla de un elenco de sujetos eximidos. Esto sería una excusa absolutoria, ¿no? Donde estamos ante una acción típica, estamos ante una acción antijurídica, si se quiere culpable, pero donde hay una renuncia a la perseguibilidad penal en función de asegurar el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio con eficacia y con eficiencia. ¿Quiénes son los que están beneficiados por esta excusa absolutoria? Dice en primer término: los litigantes apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales. ¿Quiénes son los litigantes? Son cada una de las partes que intervienen en un proceso. El actor o el demandado en un proceso civil, comercial o laboral, el imputado, el querellante o el fiscal en un proceso penal. ¿Quiénes son los apoderados? Quienes actúan en nombre o en interés de una parte, ¿no es cierto? Los abogados, apoderados especial o generalmente para intervenir en juicios, también los patrocinantes. Ahí el tipo legal habla de defensores. ¿Quiénes son los defensores? Los que ejercen una labor, un ministerio de asistencia o de representación de las partes en un proceso, por ejemplo, penal, aunque entiendo yo que defensor debe ser interpretado en un sentido amplio. Donde en los escritos, discursos o informes. Escritos nos referimos a las piezas de instancia procesal, en la demanda, en la contestación de demanda, en el escrito de excepción, ¿no es cierto?, en el ofrecimiento de prueba, en las manifestaciones hechas ante el propio tribunal o en escritos cargos. En discursos son alegaciones orales, por ejemplo, al hacer un alegato, en el momento en que se está tomando un interrogatorio, en una toma de absolución de posiciones. Informes producidos, estamos hablando de dictámenes, pero habla exclusivamente de litigantes apoderados defensores. No comprende ni a los jueces, ni comprende ni a los peritos, ni a los testigos. Y deben ser proferidos ante los tribunales, es decir, en el desarrollo del proceso penal. Y es importante de que el hecho no sea dado publicidad a tercero. Es decir, que no sea comunicado a sujetos distintos de aquellos que intervienen en el pleito. Por supuesto, siempre en un pleito hay determinadas expresiones que son comunicadas. Estoy pensando, por ejemplo, en el funcionario de la Oficina de Gestión Judicial encargado, o el operador de audio, o el secretario de un tribunal, que lee, ve, observa las expresiones vertidas, por ejemplo, en el marco de una audiencia oral. Pero a ese tipo de tercero no se está refiriendo el tipo legal. Lo que la ley castiga es el hecho de reproducir o dar a conocer las expresiones injuriantes realizadas en un juicio hacia sujetos que no forman parte del conflicto del juicio propiamente dicho. Esa expresión puede ser dada a conocer por el propio sujeto que las profirió, cuando las reproduce, sale y en una conferencia de prensa lee lo que dijo internamente, o cuando éste se dirige como instigador o se la comunica a un tercero para que un tercero la divulga. En ese caso sí la injuria puede ser motivo de perseguibilidad. Pero si no se da este elemento negativo, funciona la excusa absolutoria más allá de la responsabilidad civil y disciplinaria que el hecho conlleve. Cuando hablamos de litigantes o apoderados, no solamente nos referimos a las partes, sino también a quienes coadyuvan como terceros, eventualmente que pueden intervenir ahí. Y además deben ser proferidas ante el tribunal. Es decir, cuando hablamos de tribunal podemos hablar de un tribunal unipersonal, puede ser un tribunal colegiado, puede ser un tribunal integrante del Poder Judicial o puede ser un tribunal administrativo. Es decir, la jurisprudencia ha ampliado el margen de excepción y el alcance de la excusa absolutoria fundamentalmente para favorecer el derecho de defensa en juicio con amplitud. Ahora, distinta la cosa de una calumnia. Las calumnias vertidas en juicio sí dan lugar a responsabilidad penal. Sí dan lugar a responsabilidad penal. Ahora, no siempre que yo hago una denuncia penal respondo o puedo ser pasible de la calumnia. Les digo esto porque para que una denuncia penal pueda dar lugar a la promoción de una querella, ¿no es cierto?, por calumnia en contra de quien denuncia, es necesario que el hecho que se denunció sea un hecho falso. Es decir, sea un hecho que
eventualmente no haya existido, que el sujeto no haya participado, o que se haya falso en cuanto al aditamento del elemento nuevo, o no tenga repercusiones penales en forma clara. Eso refleja la existencia de un dolo, un conocimiento y voluntad de que lo que se está diciendo es que el hecho no existió y que el hecho es un hecho falso. Si no está dado esto, no hay responsabilidad penal. Y tampoco habría responsabilidad civil porque los tribunales colegiados de nuestra provincia tienen dicho que solamente habría resarcimiento de daño y perjuicio por una denuncia penal cuando se verifique una culpa grave o un dolo en el denunciante. Es decir, que el sujeto sepa que lo que denuncia es falso o que por lo menos se le haya representado la falsedad y no haya cuidado, ¿no es cierto?, el resguardo del honor de la persona afectada y haya igualmente denunciado. Porque si cada denuncia penal que un sujeto hace merece la posibilidad de la réplica por calumnia, ¿no es cierto?, o por perseguibilidad correspondiente, nadie ejercería el derecho de denunciar, que es un derecho constitucional, y de solicitar el auxilio del Estado frente a la posible comisión de un delito. Entonces, esto también debe ser analizado en forma circunstanciada, debe ser analizado en forma del caso concreto. Entonces, hemos visto en este largo audio, hemos visto cuestiones generales a las injurias y las calumnias. Hemos visto cómo funcionan estas dos figuras. Resta decir de que, por ejemplo, en el marco de un pleito por injuria, el sujeto ofendido no podrá probar la verdadicidad de sus dichos, ¿no es cierto?, salvo que el hecho haya dado lugar a un proceso penal o se lo pida al propio querellante, mientras que en la calumnia la prueba de la verdad, la excepción de verdad es plena, es decir, que el querellado imputado por haber cometido el delito de calumnia podrá probar la veracidad de lo que le imputó y de esta manera acreditar que el hecho no era falso en ejercicio de su defensa. Son supuestos específicamente enumerados. En el Código Procesal Penal de Santa Fe, dentro de los procesos especiales, a partir del artículo 347, se legisla específicamente sobre lo concerniente al proceso por delito de acciones privadas, y las injurias y calumnias son delitos de acciones privadas, de los cuales el impulso de la acción le corresponde solamente al ofendido. Nuestro Código de Procedimiento legisla en materia de acumulación de acciones por injuria y calumnias, de supuestos de injuria recíproca, y de un instituto que permite funcionar como eximiente tanto por la injuria o calumnia, que es el instituto de la retractación. Es decir, ¿qué pasa si el sujeto se retracta, se desdice? Como dirían algunos autores, canta la palinomia, es decir, renuncia o pide disculpas. Retractarse es desdecirse respecto a lo que he dicho, afirmar de que el hecho no fue cierto, ¿no es cierto? No simplemente pedir disculpas. ¿Qué pasa con la retractación? La retractación antes de promocionar la querella, en el momento de la respuesta o en la audiencia preliminar, funciona como una eximente de reproche penal. ¿No es cierto? Dice el artículo 117. El acusado de injuria y calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. Bueno, la retractación, dice, no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad. ¿Qué es la retractación? Es un supuesto en donde el querellado, autor de una supuesta injuria o de calumnia, se desdice lo que dijo. Y lo hace antes de que se le promueva querella en su contra, en el momento de contestar la querella, ¿no es cierto?, o en la audiencia preliminar, o antes de que se produzca la apertura a juicio. En ese caso, corresponde el dictado de su sobreseimiento, y de acuerdo a las previsiones del Código Penal no implica reconocimiento de culpabilidad. La reglamentación de la forma de retractación está en los códigos de procedimiento de cada una de las provincias y en el Código de Procedimiento Federal. Lo cierto es que es un instituto válido. Ahora, si las disculpas o el desdecirse del hecho o la retractación opera fuera de estos momentos procesales, ¿qué significa? Bueno, puede operar el perdón del ofendido y también funciona como causal de extinción. Con esto entiendo yo que hemos agotado lo que en esta charla o en esta exposición el delito de injuria y calumnia. Por supuesto que la figura es mucho más amplia, tiene muchas más aristas, pero a los fines de que comprenda la esencia de este instituto, de estos dos institutos, estos dos tipos legales, entiendo yo que se encuentra agatada la cuestión. Me interesa el estudio de las cuestiones generales, me interesa el estudio que se sepa discernir entre injuria y calumnia, me interesa que se sepan que la injuria admite la exceptio veritate en dos supuestos específicos y la calumnia en todos los supuestos. Es muy importante conocer el alcance de la excusa absolutoria de las injurias vertidas en juicio. Es muy importante que se conozca en qué consiste la retractación y los alcances
qué extensión tiene, dónde se encuentra regulado. Todas estas cuestiones ustedes las pueden abordar de los libros del estudio concreto y personalizado en el hogar. El próximo tema que vamos a desarrollar en la clase que sigue va a ser delito contra la integridad sexual. Vamos a ver el artículo 119, fundamentalmente en su amplitud, e intentaremos desbrozar su contenido: el abuso sexual simple, el abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal, más las figuras agravadas y algunas figuras complementarias. Así que bueno, los espero para la próxima charla y estaremos en contacto. Hasta luego.